decir ahorita nuestra querida Margarita es un tema que pues me interesa mucho poder compartir. Después de más de 22 años de estudio sobre el cuerpo humano, sobre la forma de pensar, la forma de sentir, el cómo funciona nuestro cuerpo, qué es lo que hace que nosotros podamos reír o llorar, lo que hace que nosotros podamos caminar, incluso el poder estar expresando en este momento, lo que hace que nuestras células funcionen, familia. Vamos a hablar de un tema que no se toca mucho, sin embargo es muy importante que ustedes entiendan cómo es como nuestro cuerpo funciona para que podamos entender cómo es que nuestro accesorio funciona. Una de las principales líneas de conocimiento cuando hablamos de nuestros accesorios y hablamos de salud, ¿de qué creen que es de lo que hablamos al hablar de nuestros accesorios y hablamos del cuerpo? Pues hablamos de lo mismo. Estamos hablando del sistema nervioso central, autónomo, periférico, que está presente en cada una de nuestras células, como la energía está presente en cada una de nuestras células. ¿Y qué creen? Nuestro accesorio también está en cada una de nuestras células al momento de entrar a nuestro campo electromagnético. Pareciera ser que cuando hablamos de temas de salud que nos atañen a todos, nos genera un interés, porque ese interés nos lleva a un entendimiento mejor de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro accesorio, y podamos entender esa parte de decir, es que me siento bien. El que no podía caminar dice, es que ya puedo caminar mejor. Pero explícame cómo está sucediendo allá dentro de ti para que camines mejor. El que no miraba, el que no dormía, el que no podía hablar bien, el que no le cicatrizaba una herida y dice, es que me siento mejor ahora. La pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo allá adentro con mi accesorio? ¿Cómo es posible que yo me coloco un accesorio y me genera una reacción positiva y me empiezo a sentir bien? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Bien, déjenme decirles que toda la información que pasa en nuestras vidas entra a través de neuroreceptores. Se preguntarán por qué el doctor Rosario en cada conferencia que da toca el tema de la energía, el tema del cerebro, cómo los neuroreceptores hacen que esto funcione. Pues efectivamente, porque estamos hablando de lo mismo todo el tiempo. Estamos hablando de cómo entra la energía a nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo la clasifica, cómo la transforma, cómo genera los estímulos para que el cuerpo trabaje bien. Y en todo momento estamos hablando de lo mismo, de energía, de salud, de las células, del cuerpo. Pero se habla desde diferentes líneas energéticas, desde diferentes líneas de conocimiento. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, pues muy sencillo. Lo que pasa es que todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestro cuerpo sucede a través de estímulos energéticos. Entonces, el tema de hoy se decidió hablar del sistema nervioso de una manera general, pero en la cual se pueda profundizar al conocimiento. ¿Les parece bien? Hablemos de cualquier padecimiento, del que sea, cualquier enfermedad que tú conozcas dentro de tu cuerpo que está relacionada con una frecuencia baja, con energía que está limitando la función de esa parte de tu cuerpo. ¿Qué pasa si te duele la cabeza? Bueno, pues es que hay falta de oxígeno, es que hay un sistema de alarma activado, alguien lo activó. ¿Por qué se activó? Pues porque algo está funcionando mal, el cerebro detectó que esa parte de la cabeza está carente de una sustancia, está carente de algo y activa un sistema de alarma a lo que tú le llamas dolor. Pero todo se hace a través del sistema nervioso. Pareciera ser, como ya lo hemos mencionado y en todas las conferencias yo se los comparto así de abierto para que ustedes puedan ir enfatizando, puedan ir canalizando la información y puedan ir armando ese cuadro explicativo que todo el tiempo quisiéramos darles a las personas el por qué nuestro accesorio funciona.
A ver, nada más quiero comprobar, me dicen que no se escucha, quiero verificar si sí se está escuchando en otros micrófonos. A ver, vamos a verificarlo. ¿Sí se escucha clarito en otros micrófonos? ¿Sí? Ok, entonces hay que verificar el micrófono de la persona que se puso. Bien, gracias. Bien, hablar del sistema nervioso, ¿sí? Tiene una clasificación o varias clasificaciones. En este tema vamos a hablar del sistema nervioso central, autónomo y periférico. Vamos a hablar de qué manera se entrelaza la información, de qué manera fluye esta información. No les voy a hablar de neuroanatomía o neurofisiología de una manera en la que se me vayan a complicar o no entender. Les voy a hablar de una manera en la que sí puedan entender el conocimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando hablamos del sistema nervioso central, por algo dice central, porque toda la información, absolutamente toda la información que entra a nuestro cerebro a través de los neuroreceptores, entra para generar una reacción en el cerebro. Si lo que recibe mi cerebro en el sistema nervioso central tiene una frecuencia elevada, pues va a generar una reacción positiva. Pero si lo que recibe es una frecuencia baja, va a generar una reacción negativa. La clasificación de información no es de otra manera, familia. Cuando hablamos de nuestros accesorios, hablamos de energía. Hablamos de una información que entra, se activa y empieza a escanear nuestro cuerpo a través de nuestros accesorios. Pero es bien importante el que podamos entender cómo esta información entra al cuerpo, cómo viaja, cómo se transforma, cómo reacciona. Normalmente en las charlas que comparto con ustedes, hablamos de una enfermedad en específico, pero resulta que esta enfermedad tiene la misma manera de desarrollarse que todas las enfermedades. No puede ser una persona que está enferma y se siente completamente bien. Al encontrar un padecimiento en mi cuerpo es porque hay un bloqueo, porque el cerebro generó una reacción. Pero tenemos que entender cómo es que estos nervios se afectan, cómo es que funcionan, cómo es que ellos envían las señales al mismo cuerpo para indicar que algo está fallando. ¿Les parece interesante? Es tan sencillo que cada célula de nuestro cuerpo es estudiada, pero cada célula de nuestro cuerpo también está cargada de energía y esa energía es la que hace funcionar a la célula. Entonces, esta energía viaja a través de nervios también. Todo el sistema nervioso está precalificado de una manera en la cual se le da una función diferente a estos grupos de nervios que tienen funciones especiales. Hablemos, por ejemplo, del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está constituido principalmente por el cerebro y la médula espinal. Dentro de ese mismo cerebro está lo que es el sistema nervioso central. Este sistema consta de 12 pares craneales y cada par craneal tiene una función específica, ya sea, voy a dar algunos ejemplos para no dar una clase de anatomía. Por ejemplo, el par craneal número 1 está relacionado directamente con todas las ramificaciones que tienen que ver con el poder, con el olfato, para poder oler. Es una ramificación que se encarga de llevar la información neuroreceptora de todo lo que nosotros podemos oler, la lleva al cerebro. Si de repente pasas a un lugar y el olor que percibes en ese momento es un olor agradable, pues vas a querer seguir oliendo eso agradable que pasaste, como el perfume de la esposa, de la novia, o un perfume que compraste y te agradó y lo quieres seguir oliendo. Pero la pregunta es, ¿por qué quieres seguir oliendo? Porque hay una clasificación energética que permite que el cerebro expanda, que sea positiva esta frecuencia. Estos nervios olfatorios van directamente al par craneal número 1 del sistema nervioso central y genera una reacción al hipotálamo, una reacción de agrado, hormonas, dopaminas, endorfinas, gonadotropinas, que te generan un agrado, pero se está generando un estímulo partiendo de este olor.
Esto estamos hablando de un olor a través del par craneal número 1. Este sistema nervioso central es el que se encarga, es como el filtro que se encarga de identificar las frecuencias bajas o altas, de decir me agrada, me checa esto, o de decir me choca esto, no me gusta. Dentro de ese mismo sistema nervioso central voy a agarrar al azar otro par craneal, por ejemplo, el par craneal número 5. El par craneal número 5 es el nervio que se encarga directamente de todas las ramificaciones de la zona de los dientes. Muy bien, cuando usted mastica algo duro, algo blandito, algo caliente, algo frío, entonces este nervio directamente se encarga de llevar esta información al sistema nervioso central y clasificarla. Darse cuenta si las frecuencias que está entrando a través de la mordida es una frecuencia que expande, que agrada o que duele. Estos pequeños detalles vamos tomándolo en cuenta, que todo lo que el cerebro clasifica como positivo nos va a generar una reacción positiva. Y todo lo que considera negativo nos va a generar una respuesta negativa que se puede calificar con dolor, se puede clasificar como algo muy picoso, muy ácido, en cualquiera de los nervios. Nos vamos, por ejemplo, a otro de los nervios, que es de los principales de los que les he hablado en la mayoría de los Zoom. El par craneal 10. Ese par craneal 10 se conoce como nervio vago, es de los más grandes, de los más espaciosos, de los que están más ramificados. Cuando una persona llega a recibir información de frecuencia baja, el cerebro a través de este par craneal va a detectar a través del gusto, a través del oído, a través del tacto, va a detectar que son frecuencias bajas y se va a proteger o se va a expandir. ¿Qué pasa cuando usted se consume un platillo? Vamos hablando de un pastelito, un postre, algo muy agradable. Esa sensación de gusto hace que te haga saliva a la boca, hace que te sientas bien cómodo. ¿Y qué es lo que pasa? Es pura energía la que está captando a través de estos neuroreceptores. Entonces, el sistema nervioso central es uno de los más importantes que se encarga de reclasificar estas frecuencias que entran a la vida de nosotros. Entonces, el sistema nervioso central constantemente en cada momento de nuestra vida está requiriendo de energía para funcionar bien. Esta energía ya depende del entorno de nosotros, lo que está recibiendo. Cuando hablamos de nuestros accesorios, de todo lo que hacen las personas, sencillamente es por lo que genera este accesorio de alta tecnología. Genera una apertura mayor, expansiva de nuestro campo electromagnético. Y eso que genera es una reacción positiva para nosotros. Y las reacciones positivas hacen que haya regeneración celular, mejor oxigenación, hace que los sistemas de alarma se eliminen, a lo que ustedes le llaman dolor. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso central, tenemos que entender que la energía de nuestro cuerpo debe permanecer en todo momento por encima de 300 Hz para que no haya sistemas de alarma en ninguna parte, porque a través de él, de esta clasificación, es donde se envían los síntomas, es donde se envían esas señales que indican que algo está fallando. En este entendimiento, hablar del sistema nervioso central es hablar de una de las partes más importantes en las cuales debemos cuidar los nutrientes que hay que darle a este sistema. Y debemos cuidar también de la energía que va a entrar a este sistema. Por eso es muy común que las personas tienen estreñimiento, tienen problemas con su corazón, tienen problemas con el insomnio, tienen problemas con el estado de ánimo, tienen problemas de estreñimiento. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque este sistema se ha protegido porque recibió frecuencias que no debería recibir. Sustos, corajes, apatías, culpas, miedos, algún padecimiento. Pero no lo vemos de esa manera porque la ciencia no nos lo enseña. Muy bien. Enseguida de este sistema nervioso central tenemos el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo también se conoce como sistema emocional. El sistema emocional o sistema nervioso autónomo
es el que se encarga de recibir la información que el sistema nervioso central ya clasifica. Cuando nosotros captamos esta información del exterior, el sistema nervioso central la clasifica como frecuencia alta o como frecuencia baja. Y cuando ingresa al sistema nervioso hipotalámico o autónomo o emocional, cuando ingresa ahí, la información ya va clasificada en milivolts. Cuando la capta el cerebro a través de los neuroreceptores de vista, tacto, gusto, olfato, oído, la traslada a través, ¿sí?, a través de estos mismos sistemas. A través de estos neuroreceptores lleva la información en hertz. Cuando ya la clasifica, entonces la convierte en milivolts. 70, 90 milivolts negativos. Esta es la frecuencia en la que debe trabajar el cuerpo a nivel del sistema nervioso para que el cuerpo funcione en equilibrio. Cuando ya esta información fue clasificada en el sistema nervioso central, entonces va al sistema nervioso autónomo. Autónomo, escuchen porque ahorita vamos a entrar en materia con él. Si la frecuencia que entró ya clasificada al sistema nervioso autónomo es una frecuencia de coraje, a nivel científico está especificado que es una frecuencia de 200 Hz. Cuando esta frecuencia entra ya clasificada al sistema nervioso autónomo, ya entra en milivolts. Si la persona que está recibiendo esta información no está preparada para transformar esta impresión, entonces recibe esto como una emoción que supera su tolerancia. ¿Les ha sucedido de repente que alguien los quiere hacer enojar y ustedes nomás se ríen y dicen, pues no tiene caso que me enoje, pues es el que está mal, es él? O sea, yo no vibro en esta frecuencia, hasta nos atrevemos a decir, o sea, ubícate, no estás tú en mi frecuencia, no me voy a enojar, enójate tú, no es mi culpa, pero es porque ya desarrollaste la capacidad de transformar esa impresión. A lo largo de tu vida te vas preparando, ahí es donde viene la preparación del sistema nervioso, de la parte inteligente. Ahorita vamos a entrar ahí. Entonces, el sistema nervioso autónomo reacciona con base a la preparación inteligente que has desarrollado a lo largo de tu vida. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede si a una niña alguien la humilla o la maltrata? ¿Qué va a hacer? Nada, se va a bloquear. Si alguien la quiere tocar, ¿qué va a hacer la niña? Nada, se va a hacer bolita. Porque su sistema nervioso está recibiendo una frecuencia con un poder de intención baja de alguien. Y se va a bloquear el sistema nervioso. Y ese bloqueo es autónomo, se va a quedar ahí. También se le llama trauma psicológico. Pero bien, ahora, esa niña, ahora eres tú. Que alguien se te acerque a quererte acosar o tocarte, humillarte. ¿Te vas a dejar? ¿Te vas a hacer bolita o vas a reaccionar? Pues vas a reaccionar. Vas a reaccionar porque ya traes una preparación, ya traes un desarrollo de habilidades que sabes que no vas a permitir que alguien atente contra ti. Entonces, esto forma parte del desarrollo del ser humano como tal, pero para esto el sistema nervioso tiene que estar funcionando en buenas condiciones. Y ahorita vamos a entrar al tema de los nutrientes. Hablamos del sistema nervioso central, hablamos del sistema nervioso autónomo. Ahora, ¿cuál es la función de este sistema? La función de este sistema es canalizar estas frecuencias energéticas que ya entraron ahí a los núcleos hipotalámicos. Y ellos son los que se encargan de controlar el hambre, la sed, el sueño, la temperatura, la presión, la alegría, la tristeza, el coraje. Prácticamente por eso se conoce como centro emocional o sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque él es el que se encarga de controlar las emociones. Entonces, dependiendo de cómo reaccione el sistema nervioso autónomo o centro emocional, va a ser la reacción en el cuerpo. ¿Qué pasa si yo tengo una reacción de humillación o maltrato? Muy bien, se va a generar un bloqueo
en la parte del hipotálamo, sistema nervioso autónomo, se va a generar un bloqueo en donde se producen las hormonas gonadotrópicas o dopaminas, que son las que generan ese estado de felicidad para ti. Y como has sido humillado y lo permitiste, entonces se bloquea la producción de esas hormonas y en automático te vas a sentir mal. Y si te das cuenta, durante toda la vida hay momentos en los que te sientes triste, en los que sientes ganas de puro dormir, o sientes algo que le llamas flojera. No tienes ganas de hacer nada y no sabes por qué. Es porque el cerebro tiene bloqueos que no permiten que se produzcan las hormonas que hacen que tú funciones diferente. Y esos bloqueos es porque las frecuencias que están vibrando aquí arriba son frecuencias bajas. Y por esa razón no puedes impulsar. Cuando ya se tiene esta bendición, ya lo hemos platicado mucho. Un accesorio de alta tecnología como la NUMI K, lo que hace es entrar a tu campo electromagnético, leer las frecuencias vibratorias de cada partícula y elevar las frecuencias por encima de los sistemas de alarma. Entonces el cerebro se da cuenta que está recibiendo frecuencias altas y ahora empieza a reaccionar de una manera diferente. Al desaparecer los sistemas de alarma, entonces desaparece el dolor, empiezan a regenerarse tejidos, empiezan a moverse las sintomatologías, a eliminarse, y usted en automático se empieza a sentir mejor. Es una pregunta que ¿por qué se presenta la epilepsia? La voy a contestar ahorita porque es una pregunta de mucho interés. ¿De acuerdo? El tema del sistema nervioso y la pregunta está muy relacionada y me interesa mucho contestarla, pero voy a continuar con esto y ahorita le doy el seguimiento a la pregunta. ¿De acuerdo? Bien, entonces, estoy clasificando de esta manera para que todos puedan entender. Pudiera mencionar términos médicos, clínicos, científicos directos, pero creo que no todos entenderían. Entonces, busco la manera en la que se pueda entender de una manera clara. ¿De acuerdo, Alberto? Entonces, con muchas ganas, quiero explicarles para que ustedes puedan entender. Ya hablamos del sistema nervioso central que clasifica estas frecuencias que entran a través de neuroreceptores. Ya hablamos del sistema nervioso autónomo que se encarga de recibir esa información energética y hacer que reaccione el cuerpo a través de las hormonas. Ahora hablemos del sistema nervioso periférico. ¿Ok? El sistema nervioso periférico se encarga directamente de llevar y traer información a cada una de las células de nuestro cuerpo. Ahora sí, aquí sí voy a entrar un poquito porque sí necesito que logren entender esta parte. ¿Cómo es que esto sucede? Una información acaba de entrar a mi vida, me asaltaron. ¿Ok? Ya te diste cuenta que alguien te apuntó con un arma de fuego, tus neuroreceptores de vista analizaron esta imagen que trae una intención negativa. Tus neuroreceptores auditivos están captando, ustedes le llaman voz, aquí estamos platicando, pero en realidad no es una voz, es una vibración que yo estoy emitiendo. Y esta vibración es captada a través de neuroreceptores. Ok. Esta información ya entró al sistema nervioso central, ya entró al sistema nervioso autónomo con una frecuencia baja. Y ahora sí, ¿quién se encarga de trasladar? El sistema nervioso periférico. ¿Cómo lo hace? Dentro de las clasificaciones de neurofisiología, hay unas células que se llaman células neuronas motoras preganglionares y células neuronas motoras postganglionares. ¿Cómo funciona la información? Toda la información funciona de esta manera. El cerebro envía una señal, se llaman neurotransmisores de acetilcolina, para el que esté anotando. Envía una información química a través de un neurotransmisor de acetilcolina al cuerpo. ¿A dónde? A la parte del cuerpo que necesita. Esta información viaja a través de esas células que les dije.
hacia los ganglios de la columna. Hagan de cuenta que sale del cerebro, va por la médula y en cada espacio intervertebral de la columna hay dos pares de ganglios, unos anteriores y unos posteriores. Estos ganglios son los filtros que se encargan de llevar Bueno, seguramente se le ha ido un poco la conexión a nuestro especialista. Démosle unos segundos para que pueda recuperar su señal. Bueno, vamos a darle unos segundos porque sí, seguramente se le ha ido la señal. Vamos a comenzar con las participaciones para aprovechar el tiempo. Adelante, Miguel, mientras en lo que recupera su señal. No, tenía una pregunta, pero es relacionada con esto, pero tiene que desarrollarse. Ok, mientras en lo que él regresa, sí, le hagas personalmente ahí, ¿de acuerdo? Gracias. A ver, Evelyn, ¿querías comentarnos algún testimonio o también tienes pregunta? Evelyn, ¿puedes abrir tu audio? Bueno, Marcelo Torres, si tú estás aquí por primera vez con nosotros, estás escribiendo en el chat, lo más indicado es que tú te acerques a la persona que te ha invitado a este Zoom para que te dé toda la información adecuada y bueno, nuestra empresa es Iluminado. Así que, Marcelo, estás preguntando en el chat si puedes acercarte a la persona que te ha invitado, ¿ok? Evelyn, ¿cómo estás, Evelyn? Más bien. Te escuchamos muy lejitos, Evelyn. ¿Pudieras acercarte un poco más a tu audio? Ya. Es que lo tengo aquí pegado en la boca. Ok. Margarita, bueno, ¿me escuchas? Sí, ya estamos. Rosario. Dame un segundo, Evelyn, si quieres, en lo que revisas tu audio para continuar con nuestra charla con el especialista Rosario Navarrete. Adelante, Rosario. Rosario, te has vuelto con... ¿Me escuchas, Margarita? Ahí. Ahí sí. Rosario, ahí sí. Parece que no. ¿Me escuchas? Ahí. Ok, a ver, una vez más, ¿se escucha fuerte y claro ahora sí? Así. Ok, gracias. Les ofrezco una disculpa, se cortó la línea, no sé qué pasó. Está clara ya, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Para no perder la línea que llevábamos, en todo momento de la vida, de la existencia de cada célula, en todo momento hay un monitoreo de la temperatura, la presión arterial, la presión del agua. Ese monitoreo se hace a través del sistema nervioso periférico. Cuando una persona, ¿sí?, tiene una frecuencia baja que ha recibido, va a haber bloqueos en el cerebro y esos bloqueos del cerebro van a enviar información a los órganos que corresponde a la presión, a la temperatura, a la presión del agua. Siempre se está monitoreando esto. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que las personas de repente tengan problemas de salud, incluso problemas en el cerebro? Muy bien. Hicieron una pregunta, ¿por qué pegan los ataques de epilepsia a las personas adultos o a los niños? La respuesta es una respuesta bastante sencilla, pero tengo que explicarles. A nivel del cerebro hay unas células que se llaman células neuronas. Las células neuronas son las responsables de todo lo que sucede en nuestra vida, de todas las funciones que se tienen que enviar del cerebro al cuerpo. Y esto se envía a través de algo que se llama sinapsis. ¿Sí? La sinapsis es la fusión
¿sí? O la reacción que se genera entre las mismas neuronas para enviar información al mismo cuerpo o para recibirla en el cerebro. Las neuronas tienen dentro de su anatomía, tienen algo que se llaman dendritas y algo que se llaman axones. Las dendritas son como memorias de información a través de las cuales se comparte la información entre